Gracias a estas mismas instituciones por estar patrocinándolo y en especial gracias a nuestro director, a Rubén Ramírez, por toda la ayuda que siempre nos presta y las facilidades que nos pone con todas las gestiones. Así que Rubén, muchas gracias. Bueno, como saben, hoy estamos aquí para asistir o presenciar una conversación entre Jesús G. Maestro o Jesús González Maestro, porque no sé si lo saben, pero esta G no es un segundo nombre, esconde un apellido. Jesús, esto no era un secreto, ¿no? Lo de González. No, yo no tengo secretos. Vale, bien, ok, perfecto. González. Perfecto, pues González. De hecho, si lo hubiese sido, habría dejado de serlo, ¿no? Pero bueno. Junto a Jesús estará acompañándolo nuestra queridísima Olga Ivanova, profesora de Lengua y Literatura de esta misma universidad. Realmente yo ya les daría paso a esta conversación, pero bueno, vamos a seguir un pequeñito protocolo, así que déjenme que aporte algunos datos sobre Jesús, que creo que ustedes ya conocen más que de sobra, pero bueno, allá vamos. El profesor Maestro es catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidad de Vigo, institución en la que trabaja desde hace más de 30 años. Creo que también, si no he hecho mal los deberes, Jesús, vas por el 32º casi de aniversario. En Vigo sí. En Vigo sí. Pues es 32º. En cuanto a su producción científica, que como saben es inmensa, profundamente inmensa, vamos a destacar una obra por su envergadura, por no tener precedentes y también por su rigurosidad científica, que es la crítica de la razón literaria. Como saben, es una obra compuesta por 25 volúmenes, escrita a lo largo de 25 años, lo que nos lleva a hablar de más de 3.000 páginas. En esta obra, Jesús lo que presenta es un sistema operativo con el que poder realizar análisis críticos de obras literarias desde una perspectiva objetiva y basada en criterios racionales. Si nos vamos a su producción académica y divulgativa, pues tampoco tengo dudas. Seguro que ustedes conocen a Jesús a través de su canal, de su famoso canal de YouTube. Un canal que el profesor va actualizando diariamente con sus clases, su magisterio, donde comparte en abierto también sus interpretaciones literarias y también de textos periodísticos. Como digo, lo hace todo esto en abierto, lo cual da buena cuenta del espíritu de generosidad que él tiene, pero también de su compromiso con la educación pública. Y relacionado con este último punto, académico y divulgativo, sabemos que en los últimos 3 años Jesús ha estado más volcado en la producción o en la escritura del ensayo. Y ahí es donde, bueno, como saben, encaja este libro, del que vamos a hablar hoy, que es una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI, o como familiarmente él lo llama, el libro del búho, ¿no? Por esa carátula tan bonita y ese búho con gafitas rojas que podemos ver ahí. El libro se publicó en enero de este mismo año, del 2025, y ha tenido una muy buena acogida entre nosotros, entre su público lector, porque ya va por la 5ª edición y probablemente rozando una 6ª. Si ustedes han traído el libro o si lo han adquirido hoy aquí en la entrada, les hago saber que al final de esta sesión van a tener la oportunidad de acercarse al profesor y que se lo firme o dedique. Y él seguro que de muy buena gana lo hará, ¿verdad, Jesús? Del futuro nada está excluido. Del futuro nada está excluido, es que creo que hay un problema ahí con... vale, ok. Bueno, el problema lo tengo yo, no lo tengo. Vale, pues dice que del futuro nada está excluido, así que se lo firmará de muy buena gana porque Jesús es una persona sumamente amable, además de profesional, y en realidad yo aquí diría que Jesús es una persona encantadora,
pero conociéndolo un poco, creo que a él no le gusta que yo diga esto, que es una persona encantadora. Entonces, como él está hoy aquí, yo no voy a decir que Jesús es una persona encantadora, pero quiero que ustedes lo sepan, que yo lo pienso, es una cuestión personal. Y bueno, pues esto es todo. Voy a darle las gracias una vez más a Olga Ivanova por estar aquí, que ya forma parte de la familia Ilusal. Es un placer, Olga. Muchísimas gracias. Y como no, a Jesús por haber aceptado la invitación. Muchísimas gracias. Gracias por tu generosidad y sabes que es un verdadero honor que estés con nosotros. Así que bueno, el tiempo es suyo y cuando quiera, pues adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Como acaba de comentar Paula, soy Olga Ivanova, soy profesora de lingüística en la Universidad de Salamanca y realmente el honor es mío ser la persona que presente hoy, bueno, más bien que presente, que charle hoy, entreviste hoy al profesor maestro, a quien todos conocéis de sobra. Y sin más dilación, yo creo que realmente yo no tengo mucho que decir, solo quiero aprovechar estos momentos para dar las gracias a Paula por la invitación y al profesor maestro también por contar conmigo hoy en esta mesa. Bueno, como sabéis, nos reunimos hoy aquí en esa sala repleta de gente, sobre todo gente joven, que es lo que hace que eso sea tan especial, para charlar con el profesor maestro sobre su último libro, pero también sobre sus ideas, sobre sus pensamientos, sobre su postura hacia la ciencia, hacia la filosofía y sobre todo hacia la literatura, que es el eje vertebral, ¿no?, de su trayectoria investigadora y también divulgadora. Y por eso de ahí va a derivar mi primera pregunta, profesor maestro, a usted sobre la literatura. ¿Es usted un férreo defensor de literatura? Aunque su libro, su último libro, este libro que la gran mayoría de las personas que están aquí han traído para firmar, para llevárselo de recuerdo como un premio intelectual enorme, filosofía para sobrevivir al siglo XXI, es un defensor de literatura, no de filosofía. ¿Qué es la literatura? Es una pregunta muy compleja, pero vamos a especificarla. ¿Qué es la literatura en su perspectiva operativa? ¿Qué la diferencia de la literatura que no lo sea? Es decir, ¿cómo podríamos diferenciar una literatura de calidad, que usted defiende, de una literatura que está pensada para el consumo social? Bueno, caben muchas respuestas a esa pregunta, porque la pregunta de qué es la literatura es muy común, es constante y realmente difícilmente se da una respuesta que satisfaga. Ahora bien, yo diría, por la experiencia que tengo cuando sale esta pregunta sobre la mesa, yo diría que hay tres posibles respuestas a esa pregunta. Más que tres posibles respuestas, hay tres géneros de responder a una pregunta. Desde la ciencia, desde un planteamiento científico, desde la estupidez, naturalmente, una ocurrencia graciosa hace que nos olvidemos del interés que teníamos por una pregunta y nos disolvamos en una situación más o menos cómica. Y cabe una tercera respuesta, que es la respuesta metafórica. Entonces, si ustedes me preguntan, si Olga me preguntan qué es la literatura, yo en este contexto les voy a dar tres tipos de respuesta. La primera me lo van a permitir que sea la respuesta de la ciencia. Y claro, ¿de qué ciencia? Pues de la teoría de la literatura, que aunque tiene un nombre muy equivocado, porque no debe ser teoría de la literatura, sino que debe ser teoría e interpretación y práctica de la literatura, es decir, lo que desde los griegos se llamó poética, conjunto de conocimientos que tenemos sobre aquello que se construye con palabras, que construye el ser humano con palabras, que no lo construyen los dioses, lo cual ya supone un problema frente a las Sagradas Escrituras, que tienen una inspiración divina. Pero la literatura lo que plantea es que la construcción es humana, es decir, tiene un fundamento antropológico, no zoológico. Los caimanes no escriben obras literarias por el momento. ¿No? Espero, por el momento. Ni tampoco, digamos, los extraterrestres. Es decir, que la literatura es una construcción humana que responde a criterios racionales,
porque el ser humano para escribir tiene primero que inventar, construir un alfabeto, una tecnología lingüística. Y de hecho se han construido muchos alfabetos, muchas lenguas, muchos idiomas, y cada uno de ellos ha desarrollado una literatura específica, influyente o no en otras literaturas. Por lo tanto, hablamos de hechos objetivos, una construcción humana que brota de la razón humana y que, evidentemente, al brotar de la razón es racionalista y exige también para su interpretación un uso racional de la mente humana, no una bola de cristal, no un oráculo, no una bibliomancia, ni una quiromancia. Y yo siempre digo que la literatura se abre camino hacia la libertad a través de la lucha y del enfrentamiento dialéctico. Y claro, y me dicen algunas personas que tiene que ver un poema como el de Beato Sillón, de Jorge Guillén, con la libertad humana. Y yo les diría, traten ustedes de escribir un poema como ese en la Edad Media y traten ustedes de secularizar el ángelus. Traten ustedes de hablar en la Edad Media del mediodía sin mencionar a Dios. A ver si tienen libertad para hacerlo. Eso solo se puede hacer en las vanguardias. Es decir, una obra poética como esa solo se puede escribir después de que la literatura haya secularizado una serie de creencias que con anterioridad imponían que el ángelus era la hora del Señor y no la hora de sentarse beatíficamente con el tópico literario del Beatus Ille en un sillón. Esa libertad que nosotros hemos heredado porque otros han luchado por ella es lo que se objetiva en una generación poética como la del 27, por ejemplo. Entonces, si alguien cree que la literatura, en una sola de sus palabras, es un discurso inocente, que se lo haga mirar, porque no lo es. Entonces, la cuestión de la libertad en la literatura no es ningún chiste, porque una obra verdaderamente es literaria, y aquí pulsamos el botón de lo que diferencia una obra literaria de la que no lo es, porque plantea el triunfo de una ilegalidad histórica. Claro, cuando Flaubert escribe una novela como Madame Bovary, presentando a una mujer que ejerce su derecho a ser adúltera, Flaubert tiene una cita con los tribunales, porque lo responsabilizan de lo que hace un personaje de ficción. Cuando Leopoldo Alas, Clarín, presenta ya no un trío, sino un cuarteto, entre el poder eclesiástico y el poder civil totalmente degenerado en la figura de Álvaro Mesía, para disociar un adulterio donde están presentes en la regenta Bernarda Alba, que es la madre del magistral, es el precedente de la mujer autoritaria, que reprime a todas sus hijas privándolas de una relación sexual con un hombre. Eso solo acaba en tragedia. ¿Qué feminismo hay ahí? Cuando se prohíbe a las mujeres mantener una relación sexual con un hombre, Bernarda Alba, la casa de Bernarda Alba es la casa de la tragedia, porque eso solo acaba en tragedia, evidentemente. Es decir, que la literatura, insisto, siempre pulsa el botón de la libertad, porque la literatura observa que para ampliar las posibilidades de la libertad humana hay que llevar esos planteamientos más allá de lo que las leyes ofrecen. La historia avanza porque siempre triunfa una ilegalidad. Eso es la literatura. Plantear ideas que otros discursos no ofrecen con la misma contundencia y con la misma claridad. La literatura kitsch, o la subliteratura, o la llamada literatura de consumo, no plantea ninguna cita con la libertad humana, porque cumplir la ley no es ejercer la libertad, como decían los ilustrados. Cumplir con la ley es obedecer. Los principales delincuentes serían los que delinquen, porque son los que se toman unas libertades que generaciones posteriores pueden disfrutar. La emancipación que hoy tiene la mujer costó la vida de muchas mujeres en el pasado, que al exigir esos derechos y libertades eran consideradas como delincuentes. Por lo tanto, este es un hecho en el que la literatura ha estado presente. Es decir, que, insisto, la historia avanza porque siempre consigue el triunfo de una ilegalidad, donde la literatura tiene mucho que decir. Y naturalmente la literatura es un discurso que utiliza signos lingüísticos, como hemos dicho antes, es decir, los diferentes pueblos habidos y por haber han construido su propio alfabeto, e incluso las culturas ágrafas, las que no tienen escritura, han construido una literatura oral. Ni siquiera la literatura necesita un soporte escrito. Hay una literatura oral que se ha transmitido muchas veces en culturas que no tienen escritura a través del discurso comunicado oralmente de generación en generación. Y, por supuesto,
la literatura adquiere un valor poético que como influencia de la Ilustración europea y del Romanticismo, tras el monopolio hegemónico de la cultura anglosajona, se denominó estética. Pero la gran diferencia entre la poética, que es el término griego original que remite a construcción, y la estética, es que la estética, como su etimología griega indica, viene de aisdesis, que es sensación. De tal manera que la percepción que desde la Ilustración y el Romanticismo se tiene de la literatura, reduce la literatura a la idea que tenemos de sus efectos sensibles. Porque hablar de estética literaria no es lo mismo que hablar de poética literaria. La poética literaria pone el dedo en la llaga de la construcción, del ingenio, de la genialidad para construir algo original, algo que no existía antes, porque si construimos algo que ya existía antes, hacemos un kitsch o una copia temática, porque tratamos los mismos temas, o una copia formal, porque utilizamos los mismos procedimientos formales. Pero si creamos una obra literaria original donde se traten temas nuevos o formas nuevas, entonces ahí tenemos la cúspide de la genialidad, un tema nuevo a través de formas nuevas. Por ahí circula el Quijote, por esa línea circula el Quijote. El Amadís de Gaula es el primer libro de caballerías, después lo que hay son kitsch de libros de caballerías. Bien, entonces la parte, digamos, estética consiste en reducir la literatura a la idea que tenemos de sus efectos sensibles, pero claro, la idea que tenemos de los efectos sensibles de algo es muy particular, porque yo recuerdo que en cierto congreso internacional cervantino de un lugar de cuyo nombre no quiero acordarme, un hispanista dijo que la Numancia, la tragedia Numancia de Cervantes, era un auto sacramental. Claro, yo me decía, y cuando terminó de soltar su ponencia, el dinosaurio seguía allí todavía. Y dice, ¿cómo pueden ver un auto sacramental en la Numancia de Cervantes? Misterio. No tiene nada que ver. Pero si asumimos el concepto estético de la literatura es el efecto que tenemos de sus experiencias sensibles, y cada uno podrá interpretar la literatura como le dé la gana. Pero claro, si cada uno tiene libertad de interpretación, el primero en hablar de libertad de interpretación fue Lutero, no fueron los románticos alemanes. Si cada uno puede interpretar lo que quiera, todo está permitido. De Lutero a Nietzsche tenemos 1 milímetro que los alemanes tardaron 300 años en recorrer. No está mal. Lo que ocurre es que ese milímetro ya lo había recorrido Quevedo con kilómetros de velocidad, y por supuesto Cervantes en la secularización de la tragedia en la Numancia. La gran aportación de Cervantes en la Numancia, ya se lo digo directamente porque esto no lo sabe mucha gente, no es el nacionalismo y todas esas cosas, no tienen nada que ver con Cervantes. La gran aportación de la tragedia de Numancia, tratada por Cervantes, y ahí consiste la originalidad de esta obra que prácticamente nadie ha podido ver, es la siguiente. Cervantes en la Numancia le arrebata al poder de la nobleza la representación privilegiada en el arte. Según la tradición antigua, los protagonistas de la tragedia eran los nobles, los aristócratas, los ricos, los monarcas. ¿Por qué? Porque solo ellos podían dignificarse con la experiencia del sufrimiento. El sufrimiento estaba vetado en público a las clases humildes, que solo servían para ser combustible de la comedia, del chiste, de la risa, servían para hacer el bufón. ¿No? Mucho cuidado con hacer el bufón. Sin embargo, el privilegio de la desgracia, de la tragedia noble, la tenían los nobles. Cervantes les quita ese privilegio. Shakespeare seguirá poniendo nobles como protagonistas de sus tragedias. Hamlet, Ricardo III, Enrique III, Enrique IV, todos los protagonistas de las tragedias shakespearianas son nobles. Los protagonistas de la tragedia cervantina son plebeyos, son gente como ustedes, porque si ustedes fueran ricos no estarían aquí. Y si yo fuera rico, no estaría aquí. Estaría en Harvard o en Massachusetts, porque ese sistema me haría rico. Sí, seguro. Más de lo que soy. Pero soy muy rico porque tengo salud. Y en eso consiste la felicidad, no en tener un jardín que se cultiva con manos, aunque esto sea otra historia. Esto lo primero. Cervantes arrebató a los poderosos el protagonismo de la tragedia y se lo dio a los seres humildes. Y una segunda cuestión que hizo Cervantes, le arrebató el poder de la tragedia a los dioses para dárselo a los seres humanos.
cosa que sigue sin ocurrir prácticamente hasta el siglo XX. Incluso Dürrenmatt en sus obras trágicas o Samuel Beckett en su nihilismo sigue dotando de poder trascendente a una divinidad anónima. Pero cuando en la Numancia Escipión, tratando de poner orden en toda esa tropa romana que está totalmente desbocada, les dice: cada cual se fabrica su destino, no tiene aquí fortuna alguna parte. Es decir, aquí los dueños de la situación somos nosotros, los seres humanos. Dios no tiene nada que ver en esto. A mí me hace mucha gracia que en el siglo XVIII se hable de la secularización, una de las grandes promesas del protestantismo, cuando España ya estaba secularizada en 1580, cuando Cervantes queda liberado del cautiverio de Argel y compone la Numancia. La Numancia es una tragedia deicida, y es una tragedia, voy a decir socialista, social. Es una tragedia social porque el protagonismo está en los seres humildes y sustituye la razón teológica por la razón antropológica. Shakespeare está a miles de años luz de Cervantes. Con esto no quiero decir que Shakespeare sea un mal autor. Shakespeare es un buen autor en su mundo, pero es que en Cervantes está el genoma de la literatura. Es otra cosa. Es que Cervantes es otra cosa. Es otra historia. Es otra película completamente. Es otra liga. Es otra historia. Y lo que les iba diciendo respecto al concepto de literatura, la literatura se inscribe en un proceso comunicativo de dimensiones sociales, pragmáticas, y que naturalmente se sitúa en un contexto histórico, en el tiempo, geográfico, en un lugar, y político, porque la literatura siempre se articula a través de estados. Los estados han intervenido constantemente en la vida de los seres humanos, hasta prácticamente el siglo XXI, donde en el estado interviene el mercado y el estado se disuelve. Ustedes morirán en sociedades donde el Estado sea simbólico. Ojalá vivan muchos años. Pero el Estado es simbólico. Lo que manda hoy es el mercado. Hemos pasado de la Iglesia al Estado y al mercado. Los tres están ahí, pero cada uno ha tenido su protagonismo histórico. Y finalmente, pues la literatura es, con todo lo dicho, que se articula a través de cuatro elementos. Un autor, que es el artífice de las ideas objetivadas formalmente en los materiales literarios, una obra literaria, un lector que interpreta para sí y un intérprete que interpreta para los demás, que es un transductor, es alguien que transporta la interpretación propia a otros porque tiene poder para hacerlo. Esa es una definición científica o técnica de la literatura. ¿Qué ocurre cuando alguien da una definición de este tipo? Pues ocurren varias cosas, pero prácticamente se reducen a dos o tres. Ocurre que alguien dice: ¡buah! Eso es un rollo, eso no tiene sentido, esa definición está muy mal, porque le falta el zumo de limón, que hay que ponerle al transductor. O otros dicen: le falta el editor, pues no se dan cuenta que el editor es una de las articulaciones del transductor. Entonces, siempre hay alguien que sabe más que el diablo y dice: pues yo no estoy de acuerdo con eso. Y a mí que me cuenta. O sea, yo no doy una definición de literatura para que estén o no de acuerdo conmigo. Yo doy una definición de literatura para exponer el concepto de literatura que yo manejo. Si usted está de acuerdo, me parece muy bien, y si no está de acuerdo también, pero el mundo va a seguir igual. O sea, eso es irrelevante. O sea, el estar o no de acuerdo, es que créanme, de verdad que es totalmente irrelevante. O sea, realmente es irrelevante. Es irrelevante. Entonces, siempre hay alguien que da una impugnación a esto. Queda bien. ¿Y qué? Solo faltaba. Otro tipo de definiciones es la definición gilipollas. Es decir, y preguntan: ¿qué es la literatura? Y dicen: la literatura es todo. Y digan ustedes que no. Y en el mismo género, ¿qué es la literatura? La literatura no es nada. Porque la literatura es todo. Y podemos estar así lo que quieran. Y la tercera definición es la metafórica. ¿De qué es la literatura? La literatura es amor. Y dirán que no. Claro, y yo con otro contexto, ¿y qué es la literatura? La literatura es un jardín. Es un jardín donde el ser humano cultiva flores de todos los colores. Flores que en invierno nos hacen tristes, en verano nos hacen sentir lo que es la pérdida de un ser querido. En invierno nos recuerdan la dulzura de la infancia y en el otoño nos dicen que hemos de morir.
¿Cuántas veces han leído ustedes definiciones de literatura de este tenor? ¿Cuántas veces? Y las que les queda por leer. Porque la mayor parte de la gente que habla de literatura, como con frecuencia ocurre después de haber malbaratado lo que es la literatura comparada, es esto. ¿Cuántas veces han oído ustedes en ensayos frases de este estilo? Homero tenía razón cuando describió cómo Héctor, al despedirse de Andrómaca y ver por última vez a Troya, pensó que podía morir. Nunca sabremos si Héctor miró por última vez a Andrómaca con ese mensaje en la mirada o si simplemente pensó que tal vez Telémaco podría recompensarle en el Hades. Y hay gente que lee esto y entra en éxtasis. Entonces, claro, cuando alguien entra en éxtasis leyendo esto, a ustedes les ponen, a esas personas que entran en éxtasis haciendo mística de la literatura, les sueltan ustedes que la literatura es una construcción humana, racional, que utiliza signos del sistema lingüístico, a los que confiere un valor estético, poético, que los alemanes llamaron estético, que se recamina a través de la lucha para encontrar la libertad que legitima la evolución histórica, se han perdido ya. O sea, eso no lo van a creer. Entonces, cada cual tiene... Entonces, para responder a una pregunta hay tres modos de respuesta. La chorrada, la definición encantadora, por eso, vamos, claro, si a mí me llaman encantador, los encantadores tratan con serpientes. Yo trato con ustedes. Si entre ustedes hay serpientes, no lo creo, pero vamos. Pero ¿me entienden lo que quiero decir? Es decir, los encantadores, como decía Valle Inclán, son gente de ojos oblicuos y sonrisa de serpiente sabia. Los encantadores hablan para encantar a serpientes. Si yo fuera un encantador, yo les diría que la literatura es un jardín donde las flores sonríen en la mirada sensible de las personas que saben comprender lo que significan las palabras, más allá de los sentidos vulgares, de la vida cotidiana que nos aplasta día tras día y nos impide oír la dulzura del silencio y el sonido de la naturaleza, porque si algo tiene la naturaleza es que su silencio es la sonoridad de la música. No he dicho nada. O sea, lo que acabo de decir no tiene ningún sentido, pero podría estar escribiendo libros así si encuentro una editorial que me pague por hacerlo. ¿No? Pero eso ya lo hacen los demás. Gracias, Jesús. Entonces, retomando un poco esa magnífica casi lección a después de 10 de literatura, ¿dónde trataríamos la línea entre una literatura de calidad y literatura para el consumo? Que es la literatura que ha surgido, si se podría llamar literatura realmente. La literatura de calidad es la que exige una segunda lectura, la que no se agota en una primera lectura. La literatura de consumo es un libro que una vez leído no nos invita a leerlo por segunda vez. Porque no nos atrae, no nos seduce o porque simplemente esperamos una siguiente novela de ese mismo autor que suele ser igual que la primera pero con título distinto. Pero básicamente para salir del paso yo diría, en un sentido práctico, el Quijote no se agota en una sola lectura. Ningún soneto de Quevedo se agota en una sola lectura. Cuando un texto, cuando un discurso nos incita a una segunda lectura, es porque probablemente tiene un valor literario que nos sigue atrayendo. Los famosos versos empareado, mi corazón palpita como una patata frita, es un pareado perfecto, es un pareado consonántico acongojante, por no decir el anagrama correspondiente de la palabra acongojante, pero no es literatura. Y claro, el lenguaje publicitario no es literatura, es que este fue la gran sorpresa en la que incurrieron los llamados formalistas rusos cuando dijeron es que la literatura es un uso desviado del lenguaje. Oiga, mire, un uso desviado del lenguaje somos todos nosotros, porque cada uno de nosotros hacemos un uso más o menos desviado de un determinado lenguaje, pues porque cometemos errores anacolutos, porque nuestro grado de formación lingüística es siempre variable. Entonces, claro, cuando estudiaron el lenguaje de la publicidad o el lenguaje periodístico, dijeron, claro, es que esto entonces sería literatura también, pero el lenguaje periodístico no es exactamente literatura. Porque hay textos que pueden contener ingredientes literarios, como pueden ser metáforas,
como pueden ser figuras retóricas, como pueden ser incluso elementos de ficción. Pero todo eso no hace que el resultado sea literatura. Porque, insisto, si yo digo que mi corazón palpita como una patata frita, eso a un cardiólogo no se lo puedo decir. Porque claro, que el cardiólogo pondría el grito en el cielo, ya que debe ser el primer corazón que tiene esa forma de patata frita. Esto hay que verlo, ¿no? Porque esto es una cosa única. Pero claro, no hay, el cardiólogo no va a perder el tiempo con esto. Entonces, es un pareado que se pone como ejemplo de disparate, naturalmente. Pero hay muchos disparates que son muy atractivos, que no lo parecen y que son de una gran rentabilidad mercantil. Y eso es la pseudo-literatura o literatura de consumo. Que también digo una cosa, también hay que saber hacerla. Lo que pasa es que ahora hay una competencia muy fuerte que es la inteligencia artificial. Y eso sabe hacer casi de todo. Claro, esto es un enganche magnífico, el último comentario que está haciendo sobre inteligencia artificial, que efectivamente sabe hacer muchas cosas, muchas más de las que podríamos imaginar. Nos está abarcando todos los ámbitos científicos que podemos imaginar, en algunos aportando beneficios y en otros desafiando un criterio fundamental de la literatura, que es la originalidad que se le presupone a un autor. ¿Qué ocurre con esa inteligencia artificial en literatura? ¿Hasta dónde puede llegar y hasta dónde puede engañar al lector? Bueno, al lector lo puede engañar hasta donde el lector resulte vulnerable desde el punto de vista de sus conocimientos. A mí me puede engañar cualquier persona que tenga más conocimientos de los que yo dispongo respecto a cualquier asunto. Porque uno solo sabe aquello que ha estudiado o aquello que ha ejercido o practicado, no lo sabemos todo. Yo no puedo hablar de la inteligencia artificial como puede hablar de ella un informático o alguien que sea ingeniero de esas materias. Pero lo que sí sé es que la inteligencia artificial no puede reemplazar la originalidad de la creación del arte en general ni de la literatura en particular. Lo que sí puede provocar es el espejismo de reemplazarla o de conseguirla. Pero ese espejismo, el logro de ese espejismo está en razón inversamente proporcional al grado de inteligencia que tenga el consumidor. Es que ocurre muchas veces que muchos de nosotros nos admiramos o nos asombramos de alguien que nos habla, ¿no? Y dice, ¿cuánto sabe esta persona? ¿Cuánta inteligencia tiene esta persona? Y entonces uno va a escuchar a esa persona diciendo que es un jardín donde las flores van y dice uno, madre mía, ¿cómo estamos? ¿No? Entonces, depende. Ahora bien, por ir directamente al meollo de la pregunta, a la cuestión de la pregunta, la inteligencia artificial en estos momentos, como todos sabemos, y yo de la inteligencia artificial no sé más de lo que saben ustedes, por lo tanto, no considero mis palabras como alguien que pontifica sobre ese asunto. Pero lo que yo observo en la inteligencia artificial, y cada uno de ustedes podrá tener una experiencia incluso superior a la mía en este contexto, es que la inteligencia artificial es resultado de un arte magno de combinatorias, donde el resultado es el más conveniente desde el punto de vista de la aisdesis, de la recepción del lector, porque la inteligencia artificial, como ustedes saben, va moldeándose en la medida en que recibe informaciones de nuestra forma de dirigirse a ella. Por lo tanto, en la medida en que nos va conociendo, se va adaptando a nosotros. Pero es que hay algo que la inteligencia artificial, y creo que nunca lo conseguirá la inteligencia artificial, a menos que el ser humano ya renuncie al ejercicio de su inteligencia propia, la inteligencia natural, es a pronosticar el futuro. A pronosticar el futuro. La inteligencia artificial no puede pronosticar el futuro. No digo que el arte pronostique el futuro, pero para conseguir una obra de arte genial, una obra literaria genial, es necesario saber combinar determinados elementos que forman parte de la definición que he dado, la ficción, los datos históricos, los hechos geográficos, los elementos lingüísticos, combinar todos estos elementos de tal modo que el resultado, andando las décadas, andando los años, andando incluso los siglos, demuestren la codificación de un planteamiento literario que es superior a otros que se hayan hecho. Quiero decir con esto que cuando Cervantes publica el Quijote en 1605 en su primera parte y en 1615 en la segunda parte, no podemos decir que haya hecho una obra genial, porque no lo sabemos todavía. No sabemos
la potencia literaria que tiene ese texto, porque ese texto todavía no se ha enfrentado a los elementos. Al primero que se enfrenta es Avellaneda, que es la primera interpretación que la derecha da del Quijote. Esto es un poco fuerte decirlo, ¿no? O sea, la primera interpretación de derechas que hay sobre el Quijote de Cervantes la hace Avellaneda. No ha habido casi ninguna otra más. No se han atrevido. No se han atrevido. A Cervantes la derecha lo mira, qué simpático, qué gracioso. Cervantes siempre con sus gracias, con la iglesia hemos dado. Cervantes, siempre Cervantes, ¿no? Y ahí queda la cosa. Avellaneda no, Avellaneda fue más lejos. Avellaneda convirtió en razón teológica lo que Cervantes planteaba como razón antropológica. Pero es que en ese momento no sabemos si el Quijote va a ser una obra valiosa o no, es que no lo podemos saber todavía, porque no se ha enfrentado a circunstancias históricas que con el paso del tiempo han demostrado que los valores que Cervantes objetiva en esa obra son aquellos por los que la modernidad va a transitar. Y esos valores son la secularización, que hoy hemos perdido, la secularización que fue una promesa de la Ilustración europea incumplida, como la promesa de la felicidad. Se nos promete la felicidad por todas partes. Yo lo único que veo son libros que prometen la felicidad. 12 cosas para ser feliz, 20 cosas para ser feliz, 7 cosas para ser feliz. Y se pueden poner de acuerdo en las cosas que hay que hacer. Porque yo la resumo en una: tener salud y ocuparse de aquellos que no la tienen, aquellas personas que no tienen salud y a las que queremos. No se puede ser feliz abandonando a alguien que se quiere y no tiene salud. Y no se puede ser muy feliz cuando la salud falta. A mi juicio, cada uno de ustedes tendrá lo que quiera, porque hay gente que dice, yo soy feliz si conociera a un marciano. No tengo nada que decir con eso. Pero creo que lo llevan crudo, si esa es la meta. Entonces, con esto lo que planteo es que solo sabemos si una obra literaria es verdaderamente genial cuando el curso de los hechos que todavía no se han producido, confirman que los valores objetivados en esa obra dan respuesta a muchas de las exigencias a las que nos enfrentamos. Si ustedes leen tragedias de Shakespeare, no se reconocerán en ninguna, porque ustedes no son nobles. Ustedes no pueden identificarse con Hamlet porque ustedes nunca han tenido un principado en Dinamarca. Empezando por ahí. Pero muchos de ustedes se pueden identificar con Sancho Panza porque han tenido que enfrentarse a muchos de los problemas a los que Sancho Panza ha tenido que resolver. Además, el narrador del Quijote miente constantemente, Como confíen en el narrador del Quijote están perdidos. El narrador del Quijote les va a decir, Sancho Panza es una persona que tiene muy poca sal en la mollera, una persona que es medio tonta. Sancho Panza, medio tonto, gobierna la ínsula Barataria mejor que muchos gobernadores. Cuida de Don Quijote, que si no fuera por la inteligencia de Sancho, Don Quijote estaba muerto en el capítulo 6 de la segunda parte y en el 22 de la primera. Es que ya vamos. Es decir, el narrador del Quijote miente más que narra, porque cuenta cosas que no son las que suceden. O sea, cuenta unas cosas y luego suceden otras. Y el lector, con frecuencia, no se da cuenta. Porque no es fácil darse cuenta, porque hay que leer esa novela por segunda vez para enterarse de todas las mentiras que el narrador cuenta. Habla de un mono adivino, no es un mono adivino, es un mono psicópata, picado como su dueño. Habla de una cabeza encantada y es un chisgarabís bromista, sobrino de su tío, que se dedica a vivir ociosamente, entreteniéndose. Es decir, Cervantes va desmontando muchas formas de vida. Y fíjense que Cervantes presenta en el Quijote a los nobles como auténticos tontos, necios, ociosos, estúpidos, improductivos, y a los humildes, a Sancho Panza, como el verdadero inteligente de la obra. El personaje más inteligente del Quijote, aparte del narrador, que no interviene directamente en la trama, en todos los casos, es Sancho Panza. No Don Quijote. Don Quijote es astuto porque a mi juicio, y esto es muy particular, porque lo pensaba Torrente Ballester y alguno más, Don Quijote es un fulano que finge su locura. Finge su locura completamente. Y la gente dice, la locura erasmista, el elogio de la necedad. No hay ningún elogio en la necedad. El Quijote no es el elogio de la locura, el Quijote es el cinismo de la locura. Yo me hago pasar por un chiflao
Y de esa manera me doy el lujo de apalear a curas, de reírme del poder. A ver quién es el personaje del siglo de oro que puede apalear a un cura. ¿Encuentran ustedes en Calderón de la Barca a alguien que apalee a un cura? Cuando Cervantes dice en la Numancia, lo cité antes, cada cual se fabrica su destino, cada cual se fabrica su destino. Aquí no hay más que la fortuna de cada uno. Más adelante, el propio Calderón de la Barca dirá: no hay más fortuna que Dios, que casi parece hoy una frase de taberna. No hay más fortuna que Dios, es el título de una comedia de Calderón. ¿Cómo se vuelve de nuevo al anterior, ¿no? Mientras Cervantes dice: cada cual se fabrica su destino. No hay aquí lugar para el azar, para la fortuna, cada uno es hijo de sus obras. Y recuerdo que cuando yo explicaba esta obra en Alemania me decían: oh, eso es la Ilustración, eso es la Ilustración. Y la Ilustración con 300 años de retraso. La Ilustración vuestra, pero nuestra Ilustración, que vino en el siglo XV, vino en el siglo XVI, vino en el siglo XVII. Lo que ocurre es que la gente empieza a estudiar la historia desde el siglo XVIII, porque es desde el siglo desde el cual el mundo anglosajón cuenta la historia, básicamente. Pero es que el Quijote es antes, por eso he insistido en numerosas ocasiones: ¿dónde está el Quijote de la anglosfera? Creo que respondí a... Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Hablando de títulos, recogemos el guante del Quijote pensando en títulos concretos. Habla muchas veces del efecto sanador de la literatura para todos los posibles aspectos, desde hacernos más realistas para con el mundo hasta sentirnos más mentalmente sanos, ¿no? Todo el abanico, el espectro de soluciones que nos podría dar. ¿Se atrevería a darnos algunos títulos específicos para iniciarnos en literatura de calidad? ¿Es literatura que podría ser sanadora para los lectores? Bueno, yo en ese contexto, claro, siempre he dicho que la literatura es el mejor psiquiatra que tenemos. La literatura es el mejor psiquiatra que tenemos. De hecho, los mejores psiquiatras que ha y ha habido siempre han sido los que conocen la literatura y conocen al ser humano también. Pero es que Cervantes conocía muy bien al ser humano. Cervantes, hijo de un cirujano, un cirujano en la época era un barbero. Era alguien que rapaba barbas, sacaba muelas, hacía sangrías, no piensen en un doctor en medicina. Pero por la casa de su padre pasaba cada tarao de cuidados, cada psicópata del padre y señor mío. Entonces eso da mucho juego para, ustedes recuerdan el caso del licenciado Vidriera, que era ese hombre que se creía de vidrio, y la gente dice: ¿por qué se rompía? No, porque era insensible después de haberse comido el membrillo. Ya saben ustedes la historia del membrillo. Se comió un membrillo y la saben, la historia del membrillo. Son mayores de edad todos aquí. El licenciado Vidriera, estamos en Salamanca, el licenciado Vidriera, como ustedes saben, es un estudiante capigorrón en Salamanca, no tiene dinero, y estudia aquí en Salamanca porque trabaja para otros estudiantes ricos y adinerados que le pagan los estudios. Y el licenciado Vidriera es muy buen chaval, es muy buena persona. Y eso es muy importante, es mucho más importante de lo que parece ser buena persona. Y cae bien a la gente, lo quieren, lo aprecian. Pero el pobre es, según el narrador, listísimo. Es hipernésico, dice el narrador. Hipernésico es decir que no, el narrador no dice hipernésico, eso lo dice la psiquiatría. El narrador dice que tiene muy buena memoria. Tiene una memoria excelente, una memoria tan grande que deja admirados a los doctores en teología de la Universidad de Salamanca, la más grande de todas las universidades del mundo, fundada, como saben, en 1218, por Alfonso IX. Pero dice que tiene muy buena memoria, el licenciado Vidriera, que es una cosa impresionante la memoria que tiene. Y entonces en un momento dado le preguntan al licenciado Vidriera: ¿de dónde eres? Y dice: no me acuerdo. ¿Quién miente? ¿El narrador o el licenciado? Luego, el licenciado Vidriera se licencia. Y cuando se licencia, es decir, cuando adquiere el mayor título en ese estadio de su sabiduría, enloquece. Y enloquece de una locura que dice el narrador que nadie se explica cómo, ¿no? Porque se creyó de vidrio. Y no quiso que nadie lo tocara por temor a que lo quebraran, a que lo rompieran. Pero
¿Cuándo se produce esa experiencia? Pues se produce esa experiencia cuando a Salamanca llega una dama de todo rumbo y manejo. Una dama de todo rumbo y manejo es una dama de todo rumbo y manejo. Es amable con la gente, la recibe en su casa, se preocupa por ella, tiene sus honorarios y hasta la próxima. Una corte sana. Y parece ser que esta mujer pues, ha estado en Italia, tiene mucho rumbo y manejo. Y todo el mundo va a verla, pero no el licenciado Vidriera. Y le dicen a Tomás Rueda, en unos casos es Rueda, lo va rodando, en otros casos es Rodaja, es la polionomasia cervantina, nunca se sabe exactamente de qué hablamos, ¿no? Le dicen, ¿por qué no vas a ver a esta mujer que tiene mucha experiencia de la vida y ha estado en Italia como tú? Y él dice, y lo llevan aquí a rastras. Y el tipo va, pero va con poca gana, nunca mejor dicho. Y la cortesana ve al licenciado Vidriera y dice, le prepara un membrillo. Le prepara un membrillo adobado, pero bien. Y claro, el lector lee y dice, le prepara un membrillo, pues fíjate que bien. Y el tío se come el membrillo de la cortesana. Ustedes lo entienden perfectamente, ¿no? Se pone malísimo. Se comió el membrillo de la cortesana y se puso fatal. Eso pasó toda la censura porque nadie se enteró de nada. Porque si no lo hubiera pasado, no estaría ahí contado. Y claro, la gente dice lo del membrillo y tal, bueno, vale. Se come el membrillo de la cortesana. A partir de ese momento, él se pone malo, entran unas fiebres tremendas hasta tal punto que la cortesana decidió marchar de Salamanca porque aquello ya se había salido de madre, ¿no? Ya habían intervenido los alguaciles, bueno, una cosa seria. Y el tipo a partir de ese momento se cree de vidrio y dice, para que nadie me rompa. No, no es para que nadie lo rompa, es para que nadie lo toque. Porque quiere ser absolutamente insensible. Es una persona sexualmente inmadura y no es capaz de tener relaciones sexuales con un adulto. De hecho, el licenciado Vidriera padece lo que, si ustedes han seguido las últimas intervenciones que he hecho en vídeo, padece neotenia. La neotenia, como saben, es un término que procede de la biología y que yo uso ya abiertamente en teoría literaria para designar las características de un organismo que en su estado adulto sigue preservando intactas cualidades infantiles. Es el caso del licenciado Vidriera. Pero es el caso de muchos testimonios literarios. El Principito es un caso de neotenia literaria clarísima. Alicia en el País de las Maravillas es un caso de neotenia literaria absoluto. El infantilismo de la crítica literaria, decirle a alguien que la literatura es un jardín con flores que hablan, eso es neotenia en crítica literaria. Eso es tratar al lector infantil. Ustedes se imaginan que en una facultad de medicina, cuando alguien le pregunta a alguien en cardiología qué es el corazón o qué es el vitrio ocular en oftalmología, le van a decir que el corazón es una cosa que late como una patata frita, o que el vitrio ocular es algo que nos permite ver las estrellas cuando abrimos los ojos por la noche. Eso no es de recibo en ciencias naturales. Y sin embargo, yo me pregunto, ¿por qué lo es en ciencia literaria? ¿Por qué lo es en investigación literaria? ¿Entienden lo que les quiero decir con esto? ¿Por qué nos minusvaloramos a nosotros mismos cuando hablamos de literatura? La literatura no tiene por qué ser el bufón de la historia. Puede serlo, pero no en el sentido que le quieran atribuir. Entonces, una novela como El licenciado Vidriera, que se proponía a veces en los institutos como lectura, es el caso de una persona inmadura que no evoluciona, que no madura sexualmente. Y se manifiesta en ese hecho medio cómico, medio chistoso, medio simpático, si lo quieren ver, pero funciona en esta dirección. Entonces, en el contexto de la pregunta, que es donde se sitúa mi exposición, la literatura es nuestro mejor psiquiatra, no porque cure las enfermedades relativas a salud mental, sino porque de alguna manera puede prevenirlas. Y les digo más, recientemente tuve ocasión de... hablo con muchos psiquiatras, ellos dicen que me necesitan a mí, yo digo que los necesito a ellos para conocer la literatura. Nos necesitamos todos mutuamente. Y muchos psiquiatras me dicen que para combatir los problemas, los trastornos de personalidad que hay
Prevenirlos es más difícil porque se desarrollan en una etapa infantil donde uno no tiene todavía recursos para a veces ni siquiera identificarlos. Pero, en fin, para paliarlos o lo que sea, comentaba una de estas personas, que si nosotros pensamos en la muerte, dejamos de ser tan prepotentes, tan ambiciosos, tan prepotentes, podríamos decir, ¿no? Piensa en la muerte y no cometerás pecados, dicen las Escrituras. Pero es que el siglo de oro español no dice piensa en la muerte y no cometerás pecados. El siglo XVII español, el siglo de oro español, lo que te dice es piensa en la muerte y serás más prudente. Y al ser más prudente evitarás errores y te harás más compatible con la realidad. Porque claro, obras como Quevedo o como cualquier obra de Cervantes, lo que plantean es una visión literaria de la literatura, una visión literaria de la realidad, para educar al ser humano, sobre todo, en formas de comportamiento que le permitan la supervivencia ante situaciones enormemente adversas. Es decir, que lo desengañen, no que lo engañen. De tal manera que si la educación está orientada al desengaño, ustedes siempre van a tener más posibilidades de sobrevivir que si les dan una educación orientada al engaño. Por eso, cuando muchas veces hablan de ustedes, y perdón que me dirija tanto a ustedes o a vosotros así, pero yo soy muy respetuoso con la gente, y con las personas más que con la gente. Entonces, a los llamados milenaristas o a personas más jóvenes que los milenaristas les dicen es que son una generación hiperprotegida, son la generación más protegida de la historia. No, no es verdad. Es la más desprotegida. Y es la más desprotegida por dos razones. Primera, porque les han privado de conocimientos muy importantes, de conocimientos científicos, de conocimientos técnicos muy importantes, que mi generación sí recibió. Eso a ustedes se los han suprimido de muchas facetas de la educación. Y en segundo lugar, no los protegen porque los han puesto como un experimento social y psicológico a los pies de los caballos de Internet y de las redes sociales. Y los han expuesto sin ningún tipo de indicación o de protección. Y eso ha supuesto y sigue suponiendo todavía muchos problemas para mucha gente. Entonces, que no me digan, por favor, cínicamente, que no me digan que los milenaristas o las generaciones más jóvenes, que los milenaristas son hiperprotegidos o están hiperprotegidos, porque no es verdad. Si ellos se quieren engañar a sí mismos diciendo eso, que lo hagan, pero a ustedes que no les engañen. No les han protegido más, los han expuesto a muchas adversidades. Cada generación está expuesta a problemas específicos y particulares. Y ustedes tienen delante los que les corresponde a su generación. Y yo creo que sabrán sobrevivir a ellos y sortearlos. Como siempre, unos con mejor suerte y otros con peor suerte. Pero yo no les engaño. De eso pueden estar seguros. Yo no vendo humo. Yo no les hablaré de la literatura como un jardín. Les hablaré de la literatura tal vez como el mejor de los psiquiatras posibles. O simplemente como un tipo de discurso que nos informa de cosas sobre la realidad que otros discursos no nos dicen, que otros discursos pues como la abogacía, la jurisprudencia, la economía, la química o la física, que dicen cosas absolutamente imprescindibles, no nos dicen. Piensen que la formación literaria que tienen muchas personas excelentemente preparadas en otros campos es una formación literaria muy pequeña, muy escasa, muy pobre. La mayor parte de la gente no ha leído El Quijote, no sabe lo del mundillo, y esto es una anécdota, pero es interesante saber esto de la neotenia. ¿Cuántos psiquiatras saben que el licenciado Vidriera tiene un problema de inmadurez? Y dirá el psiquiatra, ¿y a mí qué me importa lo que tenga el licenciado Vidriera? Ya lo sé, que no le importa, pero supongo que le importará el problema de la inmadurez en determinados seres humanos de edad adulta. Eso ya es otra cosa, ¿no? Entonces, yo sí creo que la literatura es, entre otros aspectos, nuestro mejor psiquiatra. También es una definición de literatura. ¿No? ¿Qué es la literatura? Nuestro mejor psiquiatra. Sí, porque si no me lo explica, no sé a dónde va a parar. Entonces, la literatura sí tiene una función paramédica. Ahora, si ustedes leen El Principito o Alicia en el País de las Maravillas, lo que van a encontrar es una confirmación de la neotenia. No digo que sean obras malas, son obras muy buenas para confirmar la neotenia literaria, que es lo que se pretende en muchos casos. Pero eso no es lo que pretende Cervantes ni Quevedo. Una obra para iniciarse en la literatura, lean los sonetos de Quevedo. Son cortitos, son 14 versos. Lean los sonetos de Quevedo, leanlos con calma.
o vean algunos de los vídeos que yo tengo comentando sonetos de Quevedo, que son mucho más fáciles y mucho más sencillos de lo que parece. En línea con esto que acaba de comentar sobre que tenemos que hacernos compatibles con la realidad y no lo estamos o no lo somos, que somos una generación, bueno, los que vivimos ahora, ¿no? En el siglo XXI somos demasiado sensibles, no estamos preparados por lo que pasa. ¿Qué nos puede contar de Narciso? Es una de las figuras centrales, figuras o referencias centrales de su libro. ¿Qué pasa con Narciso? ¿Es el emperador maligno de nuestros tiempos que nos va a impedir desengañarnos para vivir la vida como tendríamos que vivirla? Bueno, yo no puedo reemplazar a un psicólogo o a un psiquiatra al hablar de Narciso, por lo tanto, lo que yo pueda decir aquí sobre ese mito hay que tomarlo de manera muy llana y muy elemental. Eso en primer lugar. Yo puedo hablar de Narciso desde el punto de vista de lo que esto supone en literatura. Todos sabemos que Narciso es el dios del siglo XXI. El narcisismo es un problema que afecta en mayor o menor medida a todo el mundo. A todo el mundo le gusta que hablen bien de él y le gusta tener una autoestima alta, y cuando esa autoestima baja o se siente herida, entra en crisis. En crisis nerviosa, en crisis de ansiedad, etcétera, etcétera. Es un problema del que la psiquiatría pues, es consciente, del que la psicología se hace eco, y es un problema casi pandémico en este siglo XXI, que está muy estimulado, como se ha dicho tantas veces, pues por los medios internauticos, por las redes sociales. Naturalmente, la gente que se expone en redes sociales pues se expone pues, a que lo insulten, a que hagan de todo con él en público. Entonces hay personas que esto lo llevan mal, hay otros que lo llevan fenomenal. Claro, lo llevan muy bien o lo llevan muy mal, eso depende de cada uno, de cada persona. Pero el complejo de Narciso, el trastorno narcisista de personalidad, que tiene muchísimas ramificaciones, desde el yo grandioso hasta el vulnerable. El narcisista nos parasita básicamente, pero con esto hay que vivir. Entonces, la realidad es intolerante, la realidad no tolera a quien es incompatible con ella. Podemos decir lo que queramos, pero la realidad es insensible. Entonces, ¿cómo sobrevivir a todas estas circunstancias? Pues conociendo lo que tenemos delante de la mejor manera posible. La ciencia siempre nos va a proporcionar datos objetivos que puedan ayudarnos, tal vez, y conviviendo con la adversidad, porque es que no tenemos otra solución. Pero Narciso es el dios del siglo XXI. Indudablemente. ¿Durante cuánto tiempo lo seguirá siendo hasta que lo sustituyan otros? Eso no lo sabemos. Pero en este punto es indudable que los psicólogos y los psiquiatras tienen mucho terreno, mucha actividad para resolver un problema así. La literatura del siglo de oro combatía enormemente el narcisismo, porque recordaba constantemente que el ser humano era mortal, era muy vulnerable, y que la autoestima había que tenerla en su justa medida. Es decir, no te lo creas, o sea, realmente no te lo creas. O sea, si te dicen que eres muy listo, muy inteligente, sospecha de todo, porque eso es muy peligroso. Quien te elogia, el que te elogia es el que te va a traicionar, eso no cabe la menor duda. El elogio no pedido, no justificado, vamos, como alguien venga elogiando, eso ya hay que poner ojos de serpiente del paraíso, ¿no? Ojo, entonces ahí sí que hay que ponerse encantador y desaparecer inmediatamente. Eso, a mi juicio, claro, hay gente a la que le encanta rodearse de tuliferarios y de, bueno, ya, Narciso sabrá, pero se ha dicho tantas veces aquello que yo repetí una vez, y yo no quiero conocer a nadie, ¿no? Entonces, no lo sé, líbrenos el destino de Narcisos, y sobre todo de serlo, que es peor todavía que tener que soportar a alguien. Muchas gracias. Otra pregunta muy concreta sobre uno de los aspectos centrales de su libro. En la página 260, cita textual, se dice: la cultura es una invención de los pueblos que no tienen literatura. Durante mucho tiempo el concepto general que manejamos de la cultura
ha solido dirigir el pensamiento de que la literatura es parte de la cultura. Usted discrepa, ¿verdad? Pero sí, realmente sí. Pero la cultura se ha convertido en un término baúl, es decir, en un término en el que caben todas las cosas, en una palabra, en un comodín, donde todo es cultura. Cultura es el agua, cultura es la medicina, cultura, se habla de la cultura de la violencia, fíjense qué oxímoron, cultura de la violencia. O sea, se habla de la cultura de muchas cosas. Pero la situación problemática que genera la cultura en mi ámbito profesional, en mi trabajo, es que ha desplazado a la literatura. La mayor parte de las personas que estudian filología hispánica o literatura española verán que muchas de sus materias en los planes de estudio son estudios culturales. ¿Y por qué no estudios literarios? Primera pregunta. O sea, ¿por qué estudios culturales sí y estudios literarios no? Porque, claro, si yo cojo la literatura como un terrón de azúcar y la disuelvo en un vaso de agua, es decir, si cojo la literatura y la disuelvo en cultura, pues Cervantes y Shakespeare hacen pareja. Pero si el azucarillo de Cervantes no se disuelve en las aguas shakespearianas o en agua bendita, la cosa cambia. Ustedes, imagínense que Cervantes es un terrón de azúcar, un turroncito, y lo disuelven en agua bendita y verán que el turrón sigue intacto. Verán que el terroncito de azúcar sigue intacto, no se disuelve en agua bendita. Sin embargo, si ponen un terrón de Calderón en agua bendita, salen lucecitas de colores. ¿No? Si se toman ustedes, pues no lo sé, a William Faulkner, por ejemplo, o a 1984 de Orwell y lo disuelven en cultura, salen fuegos artificiales de colores. Pero si meten a la regenta en cultura, sale la regenta intacta. ¿Por qué? Pues porque la literatura es superior e irreductible a la cultura. La literatura no es un subgénero cultural. La literatura es literatura. La cultura es otra cosa. Que dentro de la cultura, en un lenguaje cotidiano, coloquial y natural, pues hablemos de las artes, de la literatura y de todo eso, bien, sirve para entenderse, indudablemente. ¿No? Es como alguien te dice, bueno, te quiero con el corazón. Sí, bueno, pero lo querrás también, no sé, con los ojos. Te como con los ojos, eso es una metáfora verbal, nadie come con los ojos, literalmente, ¿no? Todos sabemos lo que queremos decir cuando dice la comió con los ojos o lo comió con los ojos. Nos entendemos con eso, pero no podemos entender todo en un sentido literal. Entonces, no hay que sacar las cosas de quicio en este contexto, es decir, podemos hablar comúnmente de lo que es la cultura, pero el concepto de cultura como un concepto que desplaza el de literatura y lo disuelve, pues es evidentemente una construcción propia de un mundo anglosajón que no forma parte de la tradición hispano-greco-latina que tiene la literatura de referencia, sino que tiene otros modelos de éxito que son los que imponen nuestra sociedad. El modelo de escritor de éxito que tiene nuestra sociedad no es Cervantes, es cualquiera de estos que ganan premios Nobel y cosas por el estilo, que luego nadie sabe quiénes son hasta que le dan el premio Nobel, pero no es Cervantes. ¿Me entienden lo que quiero decir con esto? O sea, los modelos culturales no son modelos literarios, porque hoy la literatura no es modelo ni referente de nada. Porque la gente, cuando habla de literatura, considera que es la bibliografía de un texto químico, o que es lo que hacen los científicos cuando hablan de literatura. La literatura ya nos habla de este experimento realizado por fulano y por mengano. Es el uso que los científicos hacen, en un sentido técnico en su mundo, de lo que es la literatura. Es decir, por eso yo he insistido muchas veces en que yo no hablo para que se me preste atención a mí, yo hablo para que la literatura tenga valor. Porque yo un día palmaré y se acabó, pero la literatura no palmará. Es decir, yo no doy una definición de la literatura para ser más listo que otros que no la dan. Yo doy una definición de literatura para exponer una serie de criterios que alguien, si quiere, puede usar para que la literatura tenga un valor que fuera de esa definición no se suele ver habitualmente. No se suele ver, porque yo terminé la carrera de literatura, de filología hispánica en Oviedo, en la rama de teoría de la literatura y literatura comparada, y nadie me explicó nunca ninguna teoría de la ficción que fuera convincente.
me decían que la ficción que era un mundo posible. ¿Y en qué mundo posible habita Don Quijote? Claro, yo tenía preguntas que no podía hacer en clase, eso ya se lo advierto. Como yo preguntara en el tema de los mundos posibles, ¿en qué mundo posible habita Don Quijote, Hamlet o Dante y Virgilio caminando por el infierno? Claro, el profesor quedaba descolocado. Y esas preguntas no procedía porque hacer el tonto de esa manera no funcionaba. Nadie me explicó ninguna teoría sobre el origen de la literatura. ¿Cuándo y cómo y por qué nace la literatura? En relación o en diferencia a otros tipos de discursos. ¿Por qué la literatura no es filosofía? ¿Por qué la literatura no es religión? ¿Por qué la literatura nace en una geografía no intervenida por Yahvé, donde solo nacen las Sagradas Escrituras? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué Spinoza, cuando lee las Sagradas Escrituras, dice esto no funciona? Filológicamente esto no tiene sentido. Y rápidamente le dicen, usted salga de aquí inmediatamente. Salga de la sinagoga de Ámsterdam inmediatamente, por hacer ese tipo de investigaciones filológicas. Salga de aquí inmediatamente. Y sale el tío. Pues no lo matan. Y aún así, poco fuerte. Entonces, insisto que, claro, la literatura en este punto es lo que nos enseñan en la carrera, pero es que en la carrera nos enseñan los prejuicios que nuestros profesores han ido adquiriendo. Y me dirán, bueno, ¿y usted también? Sí, yo también, pero superen ustedes mis prejuicios. Tienen toda la vida por delante para hacerlo. La educación es un despliegue de prejuicios que los adultos imponen a los más jóvenes. Bien, yo he dado mi respuesta, es decir, yo he generado mis propios prejuicios, pero son los míos. No los he, digamos, imitado de otros, ¿no? Pues cada uno que haga los suyos. Su respuesta nos demuestra que bueno, hay dos líneas fundamentales en todo lo que nos viene comentando en esa entrevista, pero también en sus libros. La eternidad de la literatura, su naturaleza, que no va a palmar, ¿no? Para frasear lo que ha dicho antes, no va a morir, no es caduca. Y también nos recuerda en cada respuesta a Cervantes. Esto me lleva a la siguiente pregunta que tiene que ver con la anatomía del Quijote, la obra que sigue gozando de una magnífica salud, sigue siendo número 1 de ventas en Amazon y lleva unos cuantos meses ahí, en el sección de crítica literaria. ¿Cuál es el secreto? Ya sé que nos ha dicho que no tiene secretos, pero a lo mejor nos podría ayudar a entender este en particular. Pero lo que lleva en Amazon es el Quijote de Cervantes, el que está en los más vendidos. Anatomía del Quijote. Anatomía del Quijote. Bueno, lo podemos comprobar luego, pero en principio, vale, que nos conste, es la anatomía del Quijote. Bueno, creo que es Cervantes el que manda aquí en este caso. Pero la anatomía del Quijote es un libro en el que se recogen los resultados de las interpretaciones y de los análisis del Quijote que yo he ido haciendo a lo largo de los años en los que estudié a Cervantes y el Quijote. Yo hice mi tesis doctoral sobre Unamuno, sobre Miguel de Unamuno, sobre la poesía de Miguel de Unamuno, y eso supuso que biográficamente yo siempre estuviera muy vinculado a esta ciudad, a la ciudad de Salamanca y a la Casa Museo de Unamuno. Tengo que tener palabras aquí de afecto a Ana Charruaceda Toledano, que fue la documentalista, la profesional que se encargó de la Casa Museo de Unamuno, justamente cuando yo iniciaba mis estudios, y yo la conocí a ella, tengo la fortuna de decir que la conocí a ella cuando ella comenzó a trabajar allí, muy joven, sacó la oposición muy joven, muy pronto, y fue una excelente profesional en la Casa Museo de Unamuno. Quiero hacerle llegar desde aquí mi más expresivo elogio a Ana Charruaceda Toledano, porque puso a disposición de todos los investigadores unamunianos todo aquel tesoro de documentación unamuniana. Y yo hice mi tesis doctoral sobre la obra poética completa de Unamuno, y pasé aquí en Salamanca mucho tiempo, en esta universidad y en la Casa Museo. Y a través de Unamuno, pues claro, todos los caminos conducen a Cervantes, la vida de Don Quijote y Sancho de Miguel de Unamuno, cuyo prólogo a un adolescente como yo era en aquel tiempo que hacía la tesis doctoral, pero yo era muy jovencito. Nos llamó mucho la atención, nos llamaba la atención ese prólogo, la vida de Don Quijote y Sancho.
Claro, uno descubre, leyendo esa obra de Unamuno, que no nos habla de Cervantes, nos habla de Unamuno. O sea, si ustedes leen la vida de Don Quijote y Sancho, de Cervantes no aprenden nada, pero de Unamuno aprenden mucho. Pero, claro, Unamuno me condujo también a Cervantes. Y el descubrimiento de Cervantes, a medida que uno iba poco a poco releyendo el Quijote, porque a mí me dieron a leer el Quijote, digo me dieron porque no voy a decir me obligaron, porque uno no estaba obligado a estudiar, uno estudiaba de la misma manera que respiraba, no había opción. Entonces me dieron a leer el Quijote en segundo de BUP, en el segundo de bachillerato de entonces, equivalente a 14 años. A 14 años el profesor de literatura que tuve, que fue el mejor profesor de literatura del mundo, que fue Emilio Nieto Costas, profesor de bachillerato, profesor de enseñanza media, fue más valioso que todos los profesores de universidad que tuve después juntos. Han pasado más de 40 años y tengo libertad para decir esto. Fue el mejor profesor de literatura que tuve, el mejor de todos, profesor de enseñanza media. Y este señor nos dio a leer el Quijote, nos habló del Quijote por primera vez, y a mí me pareció que lo que decía del Quijote era muy inteligente, era muy interesante. En una mente de 14 años, pues uno puede entender del Quijote lo que pueda entender. Pero no me pareció ningún disparate leer aquella obra. Ni a otros de mis compañeros les pareció un disparate. A otros sí les pareció, les caía mal el profesor, pero eso ocurre siempre. Es decir, uno cae bien, otro cae mal, eso es una cosa universal. Pero Unamuno me condujo al Quijote de nuevo y a lo largo de la vida, pues yo luego ya como profesor de teoría de la literatura en la universidad comprobaba que el Quijote tenía un arsenal de recursos literarios muy potentes para el ejercicio de la teoría literaria y de la literatura comparada, que era mi área de conocimiento. A partir de ahí y de la asistencia a muchos congresos fui aprendiendo lo que otras personas hacían sobre el Quijote, podía comparar lo que hacían unos y otros, porque en la Universidad de Oviedo nadie me habló del Quijote, no llegamos en el temario no llegamos al Quijote, llegamos en el siglo de oro, una materia del siglo de oro, llegamos a San Juan de la Cruz, nada más. No, o sea, al 17 no llegamos, era el siglo de oro en teoría, pero en la práctica fue la mitad. Entonces eso hubo que estudiarlo por cuenta propia, andando el tiempo. Por eso he dicho siempre que el éxito de la enseñanza universitaria es un autodidactismo encubierto. Tienen que buscarse la vida. Pero eso ya lo saben ustedes. No les digo nada nuevo porque ya lo saben. Simplemente antes de ser patrón fui marinero. Nada más. Y descubro en efecto que en el Quijote está el genoma de la literatura. En el Quijote está la globalización del fenómeno literario y que Cervantes, del que siempre se ha hablado en términos muy despreciativos, parece como si Cervantes fuera un ocurrente que un día escribe el Quijote. No, Cervantes no es un ocurrente que escriba el Quijote, Cervantes es un ser humano que ha vivido mucho, llega muy vivido a la literatura. Cuando él escribe el Quijote, muy tardíamente, porque Cervantes prueba suerte en el ejército, no lo consigue, 1571 en Lepanto, donde sobrevivió de milagro a un pistoletazo de arcabuz apenas a 2 metros, sobrevivió de milagro eso. Metralla en el cuerpo hasta la muerte, inutilizado el brazo o mano izquierda, no se sabe bien, porque de Cervantes no se sabe prácticamente nada. O sea, de Cervantes sabe más un espiritista que coja la bola de cristal que los investigadores. No sabemos de Cervantes prácticamente nada. Ni su retrato es un retrato apócrifo, no se sabe nada. En 1575 lo apresan corsarios berberiscos, como saben, lo liberan de pura casualidad en 1580, vuelve a España con procesos muy complicados, como todos los libertos, y prueba suerte en la literatura, escribe La Numancia, que es esa primera obra, escribe La Galatea, una secularización también de la novela pastoril tremenda, y no tiene suerte, prueba en el teatro, tiene peor suerte todavía, pero él sigue escribiendo teatro. En la poesía siempre pesó sobre él una leyenda negra, que era mal poeta, no quieran ver los poetas de hoy, lo que era Cervantes como poeta, y escribe novelas, las 12 novelas ejemplares, que son
obras maestras, además de posiblemente también La tía fingida, que es atribuida. Escribe entre meses algunos atribuidos, las 8 comedias más una novela de tema de cautivos, y sale el Quijote. Sale el Quijote por el medio, que eso era una obra que ni estaba ni se la esperaba nadie. Eso fue un error genético de la historia, realmente el Quijote. Para él incluso también, el Quijote le creció en las manos. El Quijote iba probablemente a ser una novela ejemplar más, pero aquello le estalló en la mano y acabó como acabó, con la segunda parte de 1615, que eso ya rebosa cualquier capacidad crítica de la inteligencia humana. Es una obra, es un desafío a la inteligencia, el Quijote. Y luego el Persiles, que es un punto final muy sugerente. El Persiles es una novela enormemente cínica, como todo lo que hizo Cervantes, y muy sugerente. De tal manera que mi obra, La anatomía del Quijote, pretende ser eso, una síntesis de lo que fue mi pensamiento literario, mi interpretación literaria sobre lo que significa el Quijote de Cervantes. Si alguien me preguntara qué significa el Quijote de Cervantes, yo lo resumiría en una frase: en él está el genoma de la literatura universal, y el desarrollo de esa declaración está en la anatomía del Quijote, en definitiva, que trasladada a vídeos, pues están los vídeos, hay unos 150 vídeos sobre el Quijote, de manera que no digo que los vean todos, no les vaya a pasar algo, pero quiero decir, están ahí, los tienen ahí para verlos si quieren. Pero esa obra, bueno, pues expresa, contiene mis ideas sobre el Quijote de Cervantes. Jesús, muchas gracias. Yo creo que esa pasión es absolutamente clara, ¿no?, por el Quijote y por la obra de Cervantes. Para ir finalizando, una pregunta sobre una de sus pasiones, su pasión por la música. A todo el mundo nos queda absolutamente claro que es usted un grandísimo crítico literario. Aquí quiero hacer un paréntesis, no estoy siendo encantadora, por tanto no me tomen como una aduladora sin más. Pero todo el mundo es consciente de su pasión por la música. Muchos de los aquí presentes han visto sus interpretaciones a piano de más de un compositor de relevancia como Beethoven, Chopin o Falla, por ejemplo. ¿Qué tiene música que no tiene la literatura? Es una pregunta que podría dar de aquí a la próxima semana, ¿no?, probablemente para responder, pero ¿qué es lo que le da a la música que no le da a la literatura? Eso es un secreto que no se puede contar. Eso es un secreto que no se puede contar. La música, yo sé que cuando yo me muera, en el otro mundo, habrá dos cosas. Una, mi mujer, y otra, un piano que me diga: me debes tu eternidad. Precioso, yo creo que cada uno se guarda la interpretación de ese mensaje. Y ya para cerrar definitivamente, Jesús, eso es probablemente otra pregunta sobre un secreto, pero ¿hay algún libro en camino? Tenemos muchos de nosotros, yo creo que todos los que estamos presentes en esta sala, el libro del búho en nuestra mesa, en nuestras mochilas, en nuestras manos, que a continuación cada uno de los que lo deseen podrán firmar con el autor. Pero ¿hay algún nuevo libro en mente? Pronto habrá un libro. Antes de que termine el año habrá un nuevo libro. Más allá de la filosofía para sobrevivir en el siglo XXI, sí habrá un nuevo libro en diciembre, habrá un nuevo libro. Es una magnífica noticia, yo creo que para todos los que estamos aquí, todos los que están siguiendo esa entrevista en remoto. Jesús, maestro, muchísimas gracias por esta fantástica entrevista. Creo que más que entrevista ha sido una lección o varias lecciones de aprendizaje muy condensadas.
Nos llevamos todos muchísima información para casa, muchísimo aprendido, muchísimo para pensar, porque no es tan sencillo procesar toda esa gran información. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos hoy. Como acaba de comentar, podemos continuar esta sesión con la firma de los libros. Jesús Maestro, muchísimas gracias. Un aplauso, por favor.